mayoría no tienen fundamento. Las audiencias telemáticas de prueba oral sí es un poco complejo, porque probablemente el principio de inmediación puede en un momento dado verse vulnerado, o la garantía del legítimo derecho a la defensa, pruebas que no se pueden presentar vía el modelo telemático, ¿no? Entonces, como esto tiene que manejar el juez de acuerdo al marco jurídico, el juez si suspende o no suspende, que eso es fundamental. Y el modelo que estamos queriendo implementar es a futuro el sistema en línea, es decir, entrar a un proceso donde se tenga ya debidamente sistematizado bajo la herramienta telemática el juicio, de tal manera que el juez, el abogado desde su estudio jurídico, desde su casa, puede ver el proceso, ¿no? Puede revisar el expediente, no tiene que ir a estar pidiendo el documento en papel ni nada. En los juzgados ahorramos tiempo, ahorramos recursos, etcétera, porque ya no van a estar cosiendo el juicio a la mano, ni trayéndole del archivo, ni subiendo pisos para bajar y subir los expedientes, etcétera. Aquí rápido. Entonces, esa es una ventaja, pero todavía nos falta. Vamos a implementar este modelo en Cuenca, Quito y Guayaquil. Eh, 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 Algunos vocales son optimistas, dicen en junio, yo no creo, julio probablemente empiece, pero estará medio ya fortalecido para diciembre. Claro, muchos abogados dicen, y el marco jurídico. Hay cosas que empiezan sin normas, ¿no? Hay cosas que en el marco jurídico han comenzado sin normas. Se decidió el tema del derecho administrativo. El derecho administrativo en el sistema nuestro, que seguimos justamente de Francia y de Europa continental, fue o nació con el Consejo de Estado francés, a raíz de la Revolución Francesa, 1790 y pico. Entonces, 1789 la Revolución, pero 1000 y pico el Consejo de Estado. Y ese Consejo de Estado se instituyó para que le asesore al Ejecutivo en la esfera de alguna manera administrativa que asumía. En definitiva, que le diga, oye, esto es lo que debes hacer. Esto de acá es judicial, esto de acá es legislativo. Pero poco a poco ese Consejo de Estado fue diciéndole, tú no puedes actuar en esta esfera porque estás vulnerando la competencia de nosotros. Nació el principio de la competencia. Y luego le dijo, oye, tú tienes que actuar en el de lo que te diga el legislador. Y nació el principio de legalidad. Actúas en base a la ley, de lo que te dice el legislador. Y poco a poco se fue también, fue apareciendo el principio de legalidad y lo contrario de la legalidad, lo que se denomina la arbitrariedad. Y como consecuencia de la arbitrariedad se abordó la discrecionalidad. Le dijo, sí, hay normas que te pueden dar la alternativa de hacer de una manera o de otra. Y eso entonces es discrecional, pero eso tienes que irle poniendo unos límites, competencia, tienes que ponerle oportunidad, mérito, conveniencia. Así fue naciendo entonces el derecho, no nació en ley. De estos principios que hizo el Consejo de Estado, luego el legislador recogió y lo fue estableciendo en ley. Y claro, ya en el proceso del desarrollo, lo que iban haciendo los del Estado se instituyó en ley de Francia y fue recogido en otros estados, para ahora tenerlo constitucionalizado. Vean, los modelos jurídicos no nacen siempre en la Constitución. La Constitución es el último paraguas a donde va a parar el tema que se ha dado abajo. Nace en la sociedad, de la sociedad al legislador, al intérprete judicial, que es el juez, del juez al legislador y del legislador a la Constitución. Muchas sentencias que han expedido los jueces, sustentadas en principios y que han generado reglas o efectos vinculantes, no han tenido base constitucional, pero han nacido así. Y luego se ha recogido en la Constitución. Entonces, uno cree diferente, ¿no? Desde la esfera del abogado o desde la esfera de ustedes creen que todo tiene que estar en la Constitución y todo en la ley. No siempre es así, nace abajo. Un libro que siempre les recomiendo a los estudiantes, que no es yo no doy derecho constitucional, pero un libro muy importante para ustedes para aprender todo esto, es el de James Royo, Curso de Derecho Constitucional.
allí van a ver la forma de interpretación de la Constitución a través del método tópico, ¿no? Y la Constitución no se interpreta como se hace la ley. La Constitución del pueblo al juez, al legislador y a la Constitución, a diferencia de la ley, que es ir justamente a la ley misma como tal. Entonces, los temas de interpretación vía este método tópico son totalmente diferentes, que es un método muy, muy interesante que aborda Javier Pérez Royo. Es uno de los juristas más connotados de España, es un valenciano, ¿no? Pero eh, eh, tiene muy buenas cosas. Él dirigió la tesis, me parece que le dirigió, fue parte del tribunal que le sustentó la tesis de un ex docente de nuestra facultad, que es subdecano, decano este rato en la Universidad de la SUAY, el doctor López, no, doctor López, para que tengan más o menos una idea, ¿no? Que es un muy buen jurista, por supuesto, un muy buen académico. Algún rato hay que recuperarle en la facultad, ojalá el señor decano lo pueda recuperar, porque es muy bueno, ¿no? En áreas sobre todo de argumentación y todo. Bien, con estas pequeñas explicaciones vamos al tema que nos corresponde, exposición de trabajos. ¿Qué grupo quiere exponer primero? Doctor, nosotros queremos comenzar. Muy bien, José. ¿Me puede dar, por favor, el permiso para exponer? Ya. José Adrián Tora, ya. Doctor, tal vez nosotros ¿Lo tiene? Ya. Listo. No, ya lo tienes, el administrador. Voy a ir ahorita a compartir. Doctor, tal vez podamos exponer segundos mi grupo. Bueno, ya, después lo hacemos, Eli. Sí. Gracias, doctor. Nosotros después del Sí, grupo de sí. Elizabeth, doctor. No sé Perdón. si ahí está viendo, doctor. Sí, está muy bien. Sí, sí, se ve, José. Listo. Anthony. Comiencen nomás. Bueno, no sé si me ven. Te vemos con toda claridad. Ya, listo. Buenas noches, doctor. Bueno, en nuestro grupo vamos a hablar sobre la evaluación a los fiscales. Me ha tocado un resumen general sobre esto y vamos a ¿Quién está hablando? primeramente a ir. Anthony No Sánchez. estás hablando. Perdón. Anthony Sánchez. No a ti no te vemos. Si puede alguien de los tres salirse de la cámara para que entre Anthony Sánchez. Sí, se le puede ver en la cámara. Perfecto. A ver, ahora sí te vemos. Muy bien. Ya. Ya, listo. Listo, doctor. Entonces vamos a hablar sobre la evaluación a los fiscales. Y a mí me tocó un resumen general sobre esto y tenemos que remitirnos a la Constitución en su artículo 197, la cual nos expresa que la ley regulará acerca de la carrera fiscal y también sobre la profesionalización y la evaluación periódica de sus servidores. En ese sentido, y por una parte, nos vamos al Código Orgánico de la Función Judicial y en su artículo 46 nos determina el número de categorías de dicha carrera, el cual se configura en un orden ascendente desde el número 1 hasta el número 10. Por otra parte, nos vamos al artículo 50 del mismo cuerpo normativo anteriormente mencionado, el cual nos determina que la autoridad respectiva para la permanencia y promoción de la carrera fiscal tendrá la obligación de realizar una evaluación o sea, una evaluación a los servidores de esta carrera bajo parámetros cualitativos y cuantitativos. Con lo que respecta a los parámetros cualitativos, a mi consideración, la autoridad calificaría la manera de investigar, la manera de argumentar por parte de los fiscales, y en cuanto a lo cuantitativo, deberá analizar acerca del número de dictámenes, número de casos, de sentencias que haya dictado dichos servidores. En términos Además, generales,
cuando hablas de parámetros cuantitativos, ¿a qué se refiere? A la cantidad de... Correcto. Y cuando se refiere al parámetro cualitativo, ¿a qué se refiere? A la actitud, al modo de actuar del fiscal sobre... No ha de ser al modo de actuar porque al modo... a la personalidad. No calificamos de eso. Entonces, Allí calificamos la calidad de la actuación. de la actuación. Proceder como fiscal. Continúa. Además, tenemos que tener en cuenta que deberán sacar un porcentaje mayor a 80 sobre 100 para conservar sus cargos públicos. Y finalmente, la autoridad respectiva, en caso de incumplir la evaluación respectiva, cometerá falta de indisciplina grave. Eso estás completamente equivocado. El que obtenga una calificación menor a 80 puntos no se considera falta grave. ¿Cómo se llama esta figura? No, expresaba que la autoridad respectiva que realiza la evaluación, en caso de incumplir dicha evaluación, recaerá en falta de indisciplina grave. Sí, esa parte no te entiendo. Porque, por ejemplo, yo como vocal del Consejo de la Judicatura no hago una correcta evaluación, caigo en falta grave, disciplinaria. Sí, ¿Quién me juzga? El propio órgano. ¿Cómo me va a juzgar el pleno? No. No, pues no tiene competencia. No, allí te confundiste. No, busca o alguien de tu grupo que te ayude porque no te expresaste bien. ¿Quién del grupo le puede ayudar? Doctor, mencionaba que si en este caso saca menos de 80, tiene que volver a dar una nueva evaluación. Esa es otra cosa. Funcionario. Pero eso no es ni falta ni sanción. Debes recordar a Anthony y a los demás compañeros. El sacar menos de 80 puntos conlleva una nueva evaluación, ¿cierto? En 90 días. Pero si vuelve a sacar menos de 80, eso no es sanción. La figura jurídica que se aplica es la remoción, y la remoción no es sanción. Ojo, cuidado con confundirme con el régimen disciplinario, ¿sí? Continuamos. Ya, doctor, en eso en cuanto a mi parte. Bueno, ya. ¿Quién sigue? Doctor. ¿Tu nombre? Andy Corral. Ya, sigue Andy. Ya, entonces el punto 2 nos hace referencia sobre el cumplimiento de requisitos jurídicos. Entonces, aquí básicamente lo que hicimos es observar, analizar distintos cuerpos normativos, como sería el caso de la Constitución, a los CEP, el COFIC y el Reglamento de Evaluación Fiscal, referente a requisitos que puedan llegar a relacionarse con los una inquietud, Andy, que está muy bien. ¿Por qué te vas a la LOCEP y concretamente al artículo 5? ¿Por qué concretamente porque la LOCEP lo que nos hace es requisitos para servidores públicos en general, más bien. Esta norma es aplicable para todos, ¿no es cierto? Ajá, esta sí es aplicable en todo el sector público, todo lo que son requisitos de inhabilidad. Eso, ténganlo presente, es aplicable en todo el sector público y lo dice clarísimo a los... Eso era un punto que quería tratar más adelante, pero bueno, ya. Entonces, lo que queríamos hacer más que nada era ver la relación entre estas normas, más que nada la armonía que estas tienen, a ver cómo se interrelacionan entre ellas mismas, a ver si se contradicen o no. Entonces, el primer punto sería el de la Constitución, en el cual nos habla sobre requisitos para el fiscal general del Estado, en el cual vendrían a ser 3, si no mal recuerdo. El primero tiene que ver con que sea ecuatoriano, que tenga sus derechos políticos. El segundo punto, en cambio, nos hablaba de que debe de tener un título de tercer nivel de derecho y que debe de tener conocimiento de la gestión administrativa. El tercer punto, en cambio, nos hablaba de que debe haber ejercido con probidad las profesiones, ya sea de abogado, ya sea de juez o ya sea de profesor universitario, pero relacionadas estas con una carrera o una materia penal. Entonces aquí ya vemos como hay una cierta, más o menos como que es mucho más específico. O sea, muy bien, docente, universitario por 10 años, pero ya más relacionado con penal, por ese punto.
respecto a la Constitución. Y la LOCEP, como ya usted bien lo dijo, doctor, es una norma ya de carácter general, en el cual lo que hace es tratar de regular a todos los servidores públicos así en general, y no especificarse o centrarse en un determinado grupo, por así decirlo. Entonces aquí ya, esto ya no me sé de memoria, así que voy a leer unos cuantos, en los cuales todos están ya detallados en el artículo 5, pero aquí hacemos referencia a unos pocos. El primero debería ser referente a capacidad, como podría ser mayor de edad. Otro sería cumplir requisitos de preparación académica que exige la ley y los reglamentos, que vamos a ver más adelante que se vendría a hacer referencia a lo que dice el COFIC. Y después, otros ya como no estar en mora o haber ganado el concurso de oposición médica. Como vemos, son requisitos ya para servidores públicos, ya de una manera más general. En cambio, ya el COFIC, aquí ya nos habla sobre requisitos para la carrera judicial, donde también está incluido el tema de los fiscales, pero todavía no está hablando de esa manera así en general, porque dice fiscales, defensoría pública y así. Entonces, pero todo lo que me estás enfocando es para ingresar a la carrera. Lo sí, que tenemos que trabajar es sobre los que ya están en la carrera, los que ganaron los concursos y están trabajando y tienen que ser evaluados. Ahora sí, ya. Sí, entonces aquí ya podemos ver como primero uno de los primeros puntos, certificado de calificaciones de la universidad, un escrito de motivación para por qué aspira a entrar a la carrera judicial, una declaración juramentada de no haber estado condenado por delitos como peculado, cohecho o extorsión. Son 4, aquí he detallado estos 3 nombres. Pero entonces aquí ya podemos ver cómo estos requisitos ya tienen que ver un poco más con la persona, es decir, más que nada su carrera académica, sus motivaciones, si es que ha tenido alguna pena. Entonces, más o menos, pues, como que analiza a la persona para que o trate de dar a una persona que ingrese, pero que sea una persona más o menos como ejemplar, que haya tenido algo más o menos bueno en su experiencia. Y finalmente, ya vendría a ser el tema del reglamento de evaluación fiscal, donde ya aquí ya vamos específicamente con el tema de los fiscales. En realidad tenemos que destacar en su artículo 25 del puntaje mínimo, que como ya acabamos de ver es de 80 puntos sobre 100, en el cual este reglamento básicamente lo que trata es establecer un control de calidad más que nada respecto al desempeño y a la productividad de los fiscales. Ya vimos como que en caso de que no saque los 80 puntos tendrá otra oportunidad, y si ya no, así mismo no saca los 80 puntos, ya como que ya sale automáticamente. Eso respecto al punto 2. Ahora, el punto 3, si me ayudas, José. Ya. El punto 3 en este caso, la idea más que nada nació de una clase, nos dice desventajas o ilegalidad, pero esta idea nació de una clase que habíamos tenido en la cual brevemente habíamos tratado el tema de los fiscales. Pero aquí, más que nada, la idea consiste en que al ser un parámetro tan importante en la calificación del fiscal, el tema cuantitativo, entonces puede llegarse a dar el caso en el que los fiscales, por así obtener mayor nota, o sacar la mejor nota, es que prioricen llevar a juicio ciertos casos que no tengan el mérito suficiente para poder llegar hasta el juicio. Entonces, como vemos, este es un punto más relacionado más con el tema del servidor, más que con el propio reglamento en sí. Pero en el caso de que esto estuviera pasando, podemos ver más que nada que llegaría a contradecir más que nada el artículo 5 del reglamento, en el cual nos hablaba de los 3 objetivos. Aquí pusimos 2, porque por un lado nos dice fomentar la productividad del desempeño de la función de los servidores. Por un lado, correcto, sí, porque lo hace al tema del cuantitativo, porque sí, tienen que ser más activos. Pero al mismo tiempo, si es que se trata de llevar a juicio más casos a que no tengan el mérito, entonces no estaría contribuyendo al mejoramiento de una calidad del servicio del fiscal. Entonces, más o menos con esa parte, o más o menos haciendo este análisis, es como que le llegamos a dar este punto. Y eso sería todo, doctor, por mi parte. El resto muy bien, Andy, gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? Coloca el micrófono, José. José, coloca el micrófono. Ya me escucha, doctor, ya. Yo soy José Tola y voy a hacer un análisis crítico sobre el marco normativo, que podemos encontrar algunas ciertas peculiaridades de este reglamento. Bueno, vamos a ver que el Código Orgánico de la Función Judicial nos dice en el artículo 87 que todos los servidores públicos de esta entidad tendrán que ser evaluadas. Y en el artículo 88 nos dice que tendrán que hacer de forma periódica. Exactamente, no nos dice cada cuántos años tienen en este caso que ser evaluados.
Es por eso que hemos buscado cuál fue la última vez que se tuvo la evaluación a los Evaluaron fiscales. 2016. Entonces, pudimos notar que se hizo en la de 2013. Entonces, mi grupo, analizando esta parte, hemos visto que una evaluación a grandes rasgos de 7 años no es suficiente como para que pueda ser, en este caso, ver la idoneidad del servidor. Más bien, nosotros pusimos un año tentativo en 4 años. ¿Para qué? Para que obviamente en cada 4 años pueda cumplirse los objetivos que dicha entidad, en este caso la Fiscalía, tiene que seguir para que sea, como dice el COA, seguir los principios de eficacia, de eficiencia, cumplir obviamente con los procesos, en este caso con los delitos que vengan a Fiscalía, y obviamente garantizar también la calidad de la institución. Por otra parte, también algo con que coincidimos mucho con mis demás compañeros es el alto porcentaje de evaluación, ya que este es 80%. Al ser un porcentaje relativamente alto, hace que los servidores en este caso tengan obviamente que un esfuerzo mucho más idóneo, ya que el servicio obviamente es público y obviamente es hacia la gente. Estamos hablando de delitos, de acciones, obviamente estamos hablando de homicidios, peculado, todos los diferentes delitos que puede abarcar. Entonces, esto obviamente garantiza que la gente, al ser una calificación alta, garantiza primero que obviamente el servidor sea idóneo para ese cargo, que esté cumpliendo con las funciones, que esté garantizándose la aptitud, en este caso del servidor, y obviamente que posea los conocimientos, en este caso necesarios, para que obviamente pueda seguir cumpliendo funciones a lo largo de todos los años de la carrera de la función judicial. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Listo. Con otras cosas también que vimos en este reglamento es que repasábamos, por ejemplo, lo que incorpora en este reglamento, a diferencia de muchos otros. Por ejemplo, aquí lo que se necesitaba para cada evaluación de cada fiscal es primero una declaración patrimonial y después una declaración de no tener bienes o dinero en paraísos fiscales. Entonces, lo que podemos notar es que aquí va en contra de acciones o delitos, obviamente, que se pueden dar como corrupción, como aquí puedo mencionar peculado, enriquecimiento ilícito. Entonces, esto hace, de esta forma, destaca el no, podríamos decir, el no cometimiento de actos ilícitos, que se encuentre el servidor apto, en este caso, apto legalmente para que pueda ejercer su profesión. Y algo que podemos destacar, que no está aquí en la diapositiva, pero en el reglamento nos mencionaba, por ejemplo, que en este caso, a través de las vedurías y del control social por cargo de las universidades, por las denuncias también por parte de la ciudadanía, podía obviamente también ver que este proceso de aquí de la evaluación hacia los fiscales pueda ser con total transparencia, ¿no? Y por último, hemos sacado un dato hace últimas noticias salió en El Comercio, que había una carga procesal de los fiscales, en este caso desde el 2014, especialmente en delitos de corrupción. Entonces, por ejemplo, aquí notamos el incumplimiento del estándar internacional, que nos dice que deben haber 12 fiscales por cada 100.000 habitantes. Y según el Ecuador... ¿Cuántos dices? 12. Sí, 12 fiscales por cada 100.000 habitantes. Tomando nota del Comercio, decía que existían aproximadamente 5 fiscales por cada 100.000 habitantes. Entonces, la carga procesal que existe, mencionaban que existían casi como 30 procesos al mes. Entonces, esto pudimos relacionar con el reglamento, puesto que la alta carga procesal puede influir en que un fiscal obviamente no llegue a la etapa de investigación, sino que solo recepte la denuncia. Entonces, obviamente, esto hace que la calidad del sistema judicial, en vez de crecer, obviamente decrezca. Entonces, lo que se pudo ver según la nota, decía que se necesitaba contratar 541 fiscales para este año. Entonces, viendo que a través de esto pudimos notar que la carga procesal podía estar un poco más vinculada al tema de la evaluación, puesto que
tal vez por muchos procesos, por no pasar a la etapa de investigación, se queden allí y no pueda obtener obviamente el fiscal una evaluación justa, ¿no? Tal vez por muchas denuncias, mucha saturación en este caso de las denuncias. Entonces, eso vimos, en cuanto, doctor, al análisis que pudimos ver del reglamento. Gracias, José. Muy bien. ¿Quién sigue? Jonathan Kinde, buenas noches, doctor. Ya. Bueno, yo voy a tratar un poco sobre los parámetros evaluadores desde un punto igual crítico, podría decirse. Entonces, como mi compañero al inicio mencionó que se toman el parámetro cualitativo y cuantitativo para calificar las evaluaciones de los fiscales. Entonces, como veíamos, el parámetro cualitativo básicamente se basa en la calidad, en la argumentación jurídica, cómo expone el caso en la audiencia. Pero si vemos el tema importante de que a este parámetro se le atribuya un tribunal evaluador, como vemos en las diapositivas del representante del Pleno del Consejo de la Judicatura o director general del Consejo de la Judicatura, igual que un representante de la Fiscalía General, es importante y rescatable el tema de que exista un tribunal evaluador, porque si dejaríamos que solo una sola entidad, solo un órgano sea el que evalúe, podríamos caer en tema de arbitrariedad. Otro tema importante es el tema de la cuantitabilidad del parámetro, que este parámetro busca básicamente medir la gestión, es decir, por ejemplo, analizar el número de causas resueltas. También vemos un punto favorable, ya que este parámetro es importante porque permite que en las evaluaciones no solo se vean a cuántos mandaron a la cárcel en general, sino cuántas causas resolvieron dentro ya sea de la etapa procesal, preprocesal, cuántas denuncias tuvieron en sus manos. Entonces esto permitirá que los fiscales no simplemente se enfoquen en meter más gente a la cárcel, sino también en el tema de resolver estas causas y sobre todo dejar a personas libres, personas inocentes libres, porque eso es también un papel importante de la fiscalía, no simplemente el hecho de meter gente a la cárcel. Ahora, los tipos de evaluaciones, también veíamos que hay 3 tipos de evaluaciones: la evaluación ordinaria, la evaluación múltiple y la evaluación mixta. ¿En qué consiste la evaluación ordinaria? Dice que esta evaluación se les va a aplicar a los fiscales que actuaron en fiscalías especializadas o unidad fiscal durante el periodo de evaluación. Vemos que para el periodo de evaluación va a constar de 1 año. También dice que los fiscales provinciales entran dentro de esta evaluación ordinaria, que hayan actuado en una o más fiscalías provinciales. Tenemos la evaluación múltiple, que básicamente se aplicará a los fiscales que actuaron en más de una fiscalía especializada o unidad fiscal durante el periodo de evaluación. Y finalmente encontramos la evaluación mixta, que es básicamente algo complejo de entenderle, que se aplicará a los servidores que en un inicio ocuparon un cargo de agente fiscal o fiscal de adolescentes infractores, después ocuparon un cargo de fiscales provinciales, ya sea por titularidad o por encargo de la autoridad competente, luego de nuevo regresaron a sus cargos de agentes fiscales o fiscal de adolescentes infractores, para finalmente en la etapa de evaluación ocupar un cargo en un servicio de fiscalía especializada o unidad fiscal. Correcto. Una breve como que crítica, podríamos decirlo, un punto de vista para estos métodos de evaluación. Podemos decir que en todas estas evaluaciones se consideran los parámetros cualitativos y cuantitativos, pero sí sería importante mencionar que el parámetro cualitativo no debería ser tan distinto en cualquiera de estas evaluaciones, ya que un fiscal, sin importar en qué fiscalía se desempeñe, debería cumplir o desenvolverse del mismo modo que cualquier otro fiscal. Eso en cuanto a mi exposición. Muy bien, Jonathan. Y muy buen el análisis crítico. Podemos coincidir o no en muchas cosas, pero el tema de la evaluación ordinaria, común, mixta, se debe a que por regla general los fiscales se les cambia, se les rota. Entonces, qué sé yo, un fiscal que está actuando en Cuenca se le envía a Camilo Ponce, se le envía a San Isabel, se le envía a Girón. Entonces, y están periodos, 3 meses, 6 meses, 1 año.
tú tienes que evaluarle ese lapso que estuvo allí, 1 año, 6 meses, ¿no? Y estuvo en otra fiscalía, por ejemplo, de adolescentes, evaluarle también ese periodo del adolescente. Y si fue fiscal provincial, porque ganó el concurso, porque estuvo encargado, también tienes que evaluarle ese rendimiento. Entonces, por eso es esa distinción en esas 3 clases, porque no puedes irle a evaluar, a ver, te evalúo, ¿y qué te evalúo? Hay que recoger lo que ha hecho en cada una de esas fases para hacerle la evaluación. Sí es un poco complejo, pero no hay otra. No es como el juez. El juez civil no se mueve. El fiscal se mueve para todos lados. Estamos. Esa es la diferencia. Bien, continúen. Pues bien, doctor, buenas noches. Mi nombre es Lenin Cajamarca. Yo voy a hablar de las conclusiones que hemos podido nosotros rescatar de toda esta exposición. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que los fiscales son evaluados, lo cual nos puede dar un nivel más grande de confianza en su trabajo, debido a que estos son preparados con el fin de servir de manera eficiente y eficaz dentro de sus funciones. Cabe recalcar de todo esto de que no puede haber un fiscal con una evaluación inferior a los al 80% de la nota, con el fin de servir de mejor manera a la colectividad. En este caso, tenemos también un comentario general de que en la práctica, muchas de las veces estos fiscales han sido ligados con la corrupción, con enriquecimiento ilícito, y pues de cierta manera podemos decir de que en teoría estas devaluaciones y esta preparación que tienen los fiscales nos sirven ¿para qué? Para que tengamos más confianza en el sistema que llevamos dentro del Ecuador. Tocaste un punto muy interesante, el tema de lo que en redes o en la sociedad o en los medios de comunicación probablemente se habla directa o indirectamente de actos de corrupción. Y probablemente puede, en algunos casos, ser así, ¿no? Yo les he escuchado amigos, jueces, no de ahora, de hace muchos años, decir, vos vas a la costa, a X lugar, y observas a un fiscal o un juez penal en unos carros de lujo que cambian cada año. Y uno dice, ¿y cómo así, no? Carros de lujo, cada año, y muy caros. Y el rato que les van a ver, no están a nombre de ellos, además. Entonces, viendo todas esas cosas, hay un parámetro que no lo han considerado ustedes y que es fundamental, el parámetro de legitimidad y transparencia, que no es evaluable, no es medible desde el punto de vista de la calidad y de la cantidad, sino que ese parámetro puede servirnos para detectar justamente actos de corrupción. Y allí, entonces, el órgano competente, que podrá ser la Contraloría, etcétera, inmediatamente le entregaremos la documentación para que actúe. O si es de esfera de conductual, administrativa, pasaría al órgano del Consejo de la Judicatura para que inicie los trámites disciplinarios. Entonces, ese parámetro que está ahí, legitimidad y transparencia, no es puntuable, pero mira, acá, a este fin que ustedes apuntaron. Sí, ya ojalá algún grupo lo enfoque para verlo con más precisión. Pero creo que por allí está la situación. No sé si tienen alguna inquietud, ustedes o los demás compañeros del grupo o del curso, perdón. Doctor, nos quedan 2 minutos. Sí, por eso mismo Ya. estoy pidiendo. Ajá. En cuanto a nuestro grupo, doctor, ya terminamos la exposición. Por eso les decía, si alguno quiere hacer algún enfoque, porque ya se va a terminar el tiempo. Todo está bien para los demás compañeros y para las demás compañeras. Porque voy a cerrar y para volver a ingresar. Estamos. Cierro entonces, ¿no? Para que te encuentres más rápido. Aquí está, Ya, doctor. doctor. Ok, estoy buscando porque no te encuentro. Al momento que habla, quizá le aparezca entre los primeros. No le Habla, aparece. Erika. Doctor, A vos te ubico bien. Sí.
pero no me Doctor, aparece. yo les voy a ayudar Erika. compartiendo. No te ubico. Amanda, Andy, Bernardo, Brandon, Camilo, Cristina, David, Diego, Eli León, Esteban. Doctor, ahí donde dice participantes, tiene la opción de buscar por nombre. Sí, le busco por el nombre. Aquí veamos. Ya le ubiqué. A ver, Erika, ya te ubiqué. Ya. Sois la administradora. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas noches, disculpe. Buenas noches, compañeros. Mi grupo vamos a enfocarnos sobre el reglamento de evaluación de desempeño y de productividad de agentes fiscales, fiscales de adolescentes, infractores y fiscales provinciales pertenecientes a la Fiscalía General del Estado. Como podemos ¿Quién va a ver en hablar? el acuerdo, yo, Mateo Gancini. Mateo, ya, Sí. continúa. Como vemos, esta resolución 022-2020 del Consejo de la Judicatura tiene su objetivo, que es el regular los métodos, procedimientos y los indicadores, como ya se había mencionado, que son cualitativos y cuantitativos. También tenemos aspectos técnicos y administrativos que van a entrar dentro de esta regulación. También vemos que esta evaluación se va a hacer para conocer el desempeño y productividad que tienen los servidores pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, especialmente a los agentes fiscales, fiscales adolescentes infractores y a los provinciales también. La evaluación busca determinar la calidad que tiene el servidor público mediante todas estas maneras, estos métodos y procedimientos de calificar. Hablamos que el reglamento nos va a determinar también cuáles van a ser los responsables que van a llevar a cabo la evaluación, así como los parámetros que ya había mencionado. También una pregunta es, ¿qué es este sistema de evaluación? Nos dice el reglamento que es un subsistema de gestión de talento humano, que consiste en medir los resultados del desempeño laboral de los y las servidores públicos a través de los indicadores que ya había mencionado con anterioridad. ¿Cómo funciona la evaluación? Nos dice que estos resultados cuantitativos y cualitativos relacionados obviamente con las actividades que tiene dentro de su cargo van a ser comparados con resultados de una escala referencial. Esto nos va a arrojar ciertas equivalencias cualitativas con lo que podemos ver el desempeño que tiene el servidor dentro de sus acciones. Buenas noches, doctor. Y buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los requisitos que se necesitan para ingresar a ser fiscal. Bueno, en cuanto a los requisitos, dentro de la LOCEP tenemos el artículo número 5, en los cuales se nos mencionan algunos algunos requisitos que se requieren en general para los servidores que van a ser públicos. Sin embargo, dentro del artículo 57 del Código Orgánico de la Función Judicial, tenemos los requisitos específicos para ser fiscal. En primer lugar, se requerirá del certificado de calificaciones otorgado por la universidad en la cual ha obtenido el título. En segundo lugar, tenemos el certificado de la evaluación del periodo de la práctica realizada antes de haber obtenido el título de abogado. En tercer lugar, tenemos el escrito en el cual estarán las motivaciones que la persona aspirante desea para ingresar a este cargo.
En cuarto lugar, tenemos la declaración juramentada de no haber sido condenado por delitos de confusión, cohecho, extorsión, peculado, defraudación al Estado o a los demás organismos del sector público. Además de esto, también tenemos un requisito que, como sabemos, es una regla general, un requisito general para un servidor público que se encuentra en el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es el del concurso de realizar el concurso de oposición y mérito. Ya. Bien, Priscila. ¿Quién sigue? Yo, buenas noches, doctor Elizabeth León. Ya. En cuanto a las desventajas o ilegalidades, consideraríamos que son estos 3 artículos, pues nos dicen las demás que establezcan las distintas autoridades, entonces podemos ver que son normas abiertas, las cuales no regulan expresamente una conducta en concreto, cuyo error legislativo, por llamarlo de alguna manera, tiene como consecuencia directa la comisión de violaciones a los particulares que están sometidos a la aplicación de dichas disposiciones abiertas. Las normas abiertas son inconstitucionales porque violan las garantías de seguridad jurídica, pues ya que no está la ley exacta ni es clara y tampoco es precisa, porque aquí dice a las demás que disponga el Pleno del Consejo de la Judicatura. Entonces, le está dando a la autoridad el contar con la posibilidad de determinar sus atribuciones. Al no existir claridad, suficiencia y exactitud en la norma, puede incurrir en actos arbitrarios y no al ejercicio reglado y estricto que exige una ley, por lo que resultaría ser inconstitucional, pues las normas abiertas permiten que los evaluados queden en un estado de ignorancia respecto del fundamento y los motivos por los cuales pudieran llegar a ser perjudicados en su evaluación. Ya, continúa. Gracias, doctor. Eso vimos. Ya, interesante lo que dices, aun cuando no podría ser inconstitucional, sino ilegal. No. Pero me parece muy bien. Podemos tener claro alguna situación. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, doctor Daniela Jaramillo. Muy bien, Daniela. Yo les voy a hablar sobre el marco evaluatorio. Bueno, como ya se mencionó inicialmente, el objetivo de la evaluación en sí es determinar los diferentes niveles. En cámara, Daniela, y algunos de ustedes que están en cámara. Estoy en la cámara. Ahí estoy, ¿ya me ve ahí? Allí sí. Ya. Entonces, bueno, como decía, el objetivo de la evaluación en sí, como ya se mencionó, es determinar los diferentes niveles de calidad, desempeño, productividad de los agentes fiscales, como lo regula en el artículo 18. Además, también se establecen los diferentes parámetros, diferentes parámetros considerando 2 variables. Igual como se mencionó, los indicadores cuantitativos, que se refiere más en la cantidad en cuanto al número de gestiones por parte de los agentes fiscales, y por otro lado, los cualitativos, en cuanto a la interpretación, el razonamiento jurídico, la capacidad, los instrumentos que ocupan los agentes fiscales. Pero nosotros aquí habíamos hecho como una crítica, considerando que en el Ecuador muchas veces esta evaluación va un poco más direccionada a tomar en cuenta el parámetro cuantitativo más que el cualitativo, porque se suele tener este error de considerar que mientras más y gestiones realicen los fiscales, un mejor fiscal será. Pero en realidad nosotros consideramos que siempre se tiene que tomar un poco más en cuenta la parte cualitativa, porque siempre el objetivo es... Fuiste, Daniela. Creo que se le desconectó. Perdón, ya volví. Sí, por eso, ya. Ya regreso. Sigue nomás. Sigue, Daniela. ¿Me escuchan ahí? Sí, muy bien. Ay, es que se me trabó. Ya. Bueno, como decía, no sé hasta qué parte me escucharon, pero bueno, estaba diciendo que nosotros hablamos sobre, criticábamos esto y en realidad consideramos que en realidad se tendría que tomar en cuenta la parte cualitativa, porque el objetivo es siempre mandar al juzgado, pero con una investigación correcta, más no basándose únicamente por querer mandar más gestiones en sí. Entonces nosotros habíamos criticado un poco por esa parte, porque consideramos que se debería verificar la veracidad de los hechos. ¿Me puedes dar pasando la diapositiva, por favor? Ya.
Además, también se establece dentro del reglamento que para poder ser evaluados se tiene que ejercer un cargo mínimo de 90 días, conforme se establece en el artículo 22. Y también en cuanto a los resultados, se considera que para poder superar la evaluación se tiene que tener un mínimo de 80 puntos sobre los 100. Aquí se hace, en el propio reglamento, se hace una tabla con equivalencias de excelente, muy bueno, aceptable y deficiente. Y los 80 puntos están dentro de la equivalencia de lo aceptable. Ahora van a existir aquí dos opciones. Si pasa la prueba, obviamente, se continuará con el desempeño de sus funciones y además se pueden participar en los diferentes procesos de promoción para la carrera fiscal, pero por el otro lado, si no llega a pasar o no llega a completar los 80 puntos sobre 100, se le reevaluará después de 3 meses. Pero en el caso de que en esta nueva evaluación no pueda cumplir con los 80 puntos sobre 100, se lo retirará del cargo. Muy bien, ¿será sanción el retiro del cargo si no pasa Sí. la evaluación luego de 3 meses? Sí, en la segunda evaluación, pero Por eso, ¿será sanción? sí, ¿Qué se le retira opinan del cargo. las y los compañeros? Bueno, dejo planteada la pregunta. Camila, ¿tú sigues, Camila? No, doctor, aún no termino de exponer mi grupo. ¿Quién más está en este grupo? ¿Están 4 o terminaron? Yo, Pamela Márquez. Pamela Márquez, ya. Pamela, Ya, doctor. continúa. Ya, a mí me tocó, bueno, yo voy a hablar sobre los tipos de evaluación. Así tenemos la evaluación ordinaria, la evaluación múltiple y la evaluación mixta. La evaluación ordinaria es aquella esta se aplica a los fiscales que actúan dentro de una misma fiscalía especializada o dentro de una misma unidad fiscal, como por ejemplo puede ser la fiscalía especializada en fe pública o la fiscalía especializada en administración pública. Además, esta evaluación ordinaria también se aplica para los fiscales provinciales que actuaron en una o más fiscalías provinciales durante el periodo de evaluación. Mientras que esta tiene una diferencia con la evaluación múltiple, ya que la evaluación ordinaria, como dijimos, se aplica solo para los fiscales que hayan actuado dentro de una misma fiscalía, mientras que la evaluación múltiple, esta se aplica a los fiscales que actuaron en más de una fiscalía, que hayan actuado en más de una fiscalía o unidad fiscal durante el periodo de evaluación. La calificación que se obtiene dentro de la evaluación múltiple, esta es un promedio de las evaluaciones practicadas por cada tipo de fiscalía, debido a que esta se sujeta a los diferentes parámetros y calificaciones. La evaluación Fórmulas, mixta, ¿no? sí, En la y metodología están establecidas fórmulas. sí, la Sígueme. evaluación mixta explicará mi compañera y yo procederé con la conclusión. Bien. ¿Quién explica? En cuanto a la evaluación mixta, como habíamos visto en el anterior grupo, esta consiste en que antes de haber sido fiscales provinciales o fiscales de adolescentes infractores, se necesita ser fiscal. Ya, en cuanto hayan desempeñado sus funciones dentro, ya sea de fiscal, solo fiscales, y después pasen a ser fiscales provinciales o infractores, se evaluará el tiempo que estén desempeñando sus funciones dentro de cada fiscalía. Ya, de igual forma, se tomará en cuenta la evaluación cualitativa y cuantitativa y se tendrá en cuenta los 90 días consecutivos que tienen que estar en el ejercicio de sus funciones. Ya. Bien, ¿quién es el fiscal provincial aquí en el Azuay? No sé. Bueno, era una pregunta. Ustedes que están estudiando Derecho deben conocer a las autoridades. Es el doctor Leonardo Amoroso. ¿Ese era de libre remoción o no? Depende si es que ha accedido a esto, ya sea como decían ahí, que habían dos maneras de acceder, ya sea por ser titular o porque una autoridad competente la designó. Dejo planteada también esta inquietud para todos los grupos, ¿no? Doctor. Por ejemplo, sí. Yo tenía entendido que era fiscal de adolescentes infractores en el Cañar.
y de ahí pasó a la Fiscalía Provincial. Entonces creo que ocupa un cargo temporal. Ya, dejo planteada la inquietud. Es elegido Sí. por el Consejo Nacional de la Judicatura para todas las provincias, si no estoy mal. Claro, el Consejo de la Judicatura tiene que designar a fiscales, fiscales provinciales, etcétera. Sino la inquietud era si los fiscales provinciales son de libre remoción, son a periodo fijo, son de carrera. Doctor, ellos serían de carrera porque ellos también pertenecen a una categoría de la carrera ¿Quién me judicial está fiscal. hablando? Amanda Amanda, ¿qué? Jaramillo, perdón, doctor. Tienes Yo toda la creo- razón, Amanda. Los fiscales provinciales son de carrera, pero obviamente acceden a ese cargo a través, siendo fiscales normales, acceden también por un concurso. Y en Sí, ese ya es especial concurso para tienen ellos. un lapso, ¿no? Que luego regresarán a su cargo. Por eso esa evaluación es mixta entre el cargo que tuvo de fiscal y el tiempo que estuvo o encargado o designado para eso. ¿Sí? Ahí está aquí. A diferencia de los directores provinciales del Consejo de la Judicatura. Son de carrera los directores provinciales. ¿Quién es el director provincial en el Azuay? El doctor Simón Valdivieso, Él es de carrera. el director, o sea, no, y creo que él no, sí, no sé. No, no la son verdad de no sé. carrera, doctor. Ellos son de libre No sería de remoción. carrera. Ellos son de Son de libre libre remoción. remoción. Vean Sí. cómo tienen que ir apuntalando ustedes que están en estas esferas las diferencias que tenemos. ¿Sí? Ya, muy bien. Conclusiones. Ya, doctor. Como conclusiones, nosotros pensamos que las evaluaciones que se realizan hacia los fiscales en realidad son necesarias porque estas tienen como fin mejorar el servicio que estos brindan, ya que estos, al ser servidores públicos, forman parte de la administración pública y prestan un servicio que es hacia la comunidad. Además, este se rige por principios, ya que, o sea, nosotros recordamos que los principios de la administración pública son los pilares fundamentales que sirven como base de la actividad administrativa, por lo que como el principio de calidad, eficacia, eficiencia, transparencia y evaluación, estos que son aplicados en diferentes etapas procesales debido a que las evaluaciones, además, pensamos que al realizarse las evaluaciones de alguna manera nos dan una seguridad, ya que no se puede obtener un promedio menor al 80% dentro de estas evaluaciones. Y así esto nos demuestra que las personas que aprueben están bien preparadas para cumplir de manera eficiente y eficaz con el desempeño de sus funciones. Muy bien.